principio lo que debemos esperar después de la asunción de Juan Guaidó es un aumento de la presión social por un cambio político, básicamente porque esto de alguna manera materializa el desconocimiento de la juramentación de Maduro después de una elección que ni a nivel nacional ni a nivel internacional se considera como válida. Y evidentemente esto confluye con una mayoría del país que tampoco considera la elección como válida y el hecho de la asunción de Guaidó de alguna manera le da conducción política a todo este proceso de reclamo porque haya un cambio a la brevedad posible. Implica básicamente un aislamiento de Venezuela, por lo menos en relación a lo que podríamos llamar la comunidad internacional democrática. Adicionalmente a esto, como todos sabemos, se están produciendo una serie de sanciones, la mayoría de ellas, digamos, individualizadas a actores del gobierno, y esto coloca muchísima mayor presión sobre el gobierno para que de alguna manera se acepte la necesidad de un cambio político y se negocien las condiciones para que tal cambio sea posible. Creo que Venezuela puede ser una pieza más en ese juego geopolítico, no creo que sea la pieza fundamental, y básicamente porque Rusia no ha demostrado un compromiso mayor en relación al apoyo que está brindando a Maduro en este conflicto actual. Entonces creo que sería quizás un poco exagerado hablar de Venezuela básicamente como un peón de un tablero geopolítico enorme. Creo que es una pieza que de alguna manera puede implicar una jugada más, pero no es una pieza que de alguna manera implique una batalla importante y de grandes dimensiones en ese tablero geopolítico. Normalmente en estos procesos de cambio político importa mucho cuál es la posición, digámoslo así, del aparato represivo del sector militar. Porque cuando un gobierno deja de tener apoyo político, la única manera que se puede mantener en el poder es mediante el uso de la fuerza. Entonces, en la medida que el gobierno pierde la capacidad para controlar ese aparato represivo, que en buena parte está representado por el sector militar, el gobierno también pierde la capacidad para poder mantenerse en el poder por la fuerza. Entonces digamos que el sector militar, no solamente el militar, sino otras instituciones con capacidad de represión como la policía, pero también la fiscalía y los tribunales, juegan, por ejemplo, roles muy importantes en permitir o no o dificultar ese proceso de cambio político. Yo creo que las fuerzas democráticas tienen que seguir presionando por un cambio político. Todos aspiramos a que ese cambio político se dé dentro de condiciones establecidas en la Constitución y básicamente dentro de un clima de paz, dentro de lo que sea posible, y no quisiéramos ver que este conflicto de alguna manera escale a niveles de violencia que nos hagan compararnos con otros países que han pasado por procesos similares en medio de costos enormes, ¿no? Entonces yo creo que lo que toca al sector democrático, tanto nacional como internacional, es continuar presionando por ese cambio. Y en ese sentido yo creo que valdría la pena resaltar un par de cosas que son importantes, ¿no? En primer lugar, hoy estamos en una posición mucho mejor de lo que estábamos a finales del 2018. Hoy en día podríamos decir que el proceso de demanda por cambio político tiene una conducción política bajo la figura del diputado Juan Guaidó, hoy presidente interino del país. En segundo lugar, tenemos que reconocer que la gente se ha movilizado nuevamente para demandar ese cambio, con manifestaciones masivas de las cuales todos hemos sido testigos. Y en tercer lugar, pareciera haber una estrategia que de alguna manera apunta en esa dirección. El rol de los ciudadanos en un proceso de este tipo es muy importante. De hecho, un autor muy conocido, que es Samuel Huntington, en su libro La Tercera Ola, que básicamente el libro se refiere a los procesos de transición que se produjeron entre el año 1974 y 1990, aunque algunos extienden la tercera ola hasta el año 2010.
Una de las cosas más importantes que él identifica en estos procesos es que los procesos de transición de 1974 hacia acá son básicamente procesos sociales. Entonces esto pone el acento de manera muy importante en cuál es el rol de los ciudadanos. Normalmente los procesos de cambio político que se han venido produciendo son procesos impulsados desde la sociedad civil. Y ahí es justamente donde está el centro del rol de los ciudadanos en estos procesos. Yo creo que en todo escenario, incluso en un escenario donde el gobierno logre mantenerse en el poder, se mantiene en el poder con costos muy altos, con lo cual inclusive ganando, entre comillas, se termina perdiendo. El oponerse a un proceso de transición evidentemente lo que hace, y sobre todo cuando se opone a un proceso de transición por la fuerza, lo que hace es elevar mucho más los costos de salida de quienes hoy están en el poder. Entonces es difícil decir que haya una jugada ganadora para el gobierno oponiéndose o negándose a que ese proceso de cambio político se produzca, porque a la larga lo que termina siempre sucediendo es que estos procesos de cambio político terminan produciéndose de una forma o de la otra, con la diferencia de que si yo no contribuyo de alguna manera a ese cambio, lo que termina sucediendo es que terminan elevándose de manera muy importante los costos para quienes están en el poder.